Y le damos la bienvenida a la casa del Señor y vamos a abrir nuestras Biblias en Job capítulo 1, por favor, en Job capítulo 1. Y aquí estoy utilizando el micrófono del pastor Joe, eso es decir, te aseguro que no va a estar en el gimnasio el día de mañana. Ojalá que su espíritu no caiga sobre mí para ir al gimnasio, ¿no? Si no me van a mandar al hospital, ¿no? Vamos a abrir nuestras Biblias en Job capítulo 1, por favor. Y quiero acercarme a un tema con ustedes hoy día, mientras que el pastor hoy está regresando con su hijo de la obra misionera y que no tengan atrasos en sus conexiones, en sus aviones, etcétera, 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 pero deben de estar aquí esta noche. El tema que quiero tratar con ustedes es sobre la consistencia necesaria en nuestro caminar con Dios. La consistencia necesaria en caminar con Dios. El desafío que tenemos en nuestras vidas es consistencia, esa palabra consistencia. Y quiero presentarlo a través de la vida de Job y una frase al fin del versículo 5, pequeñita que se pasa por alto. Y la vida consistente nuestra en el Señor consiste en las sutilezas. Las cosas grandes son obvias en nuestras vidas. Donde fallamos son las cosas pequeñas que se van acumulando con el tiempo, ¿no? Y como el pastor lo ha dicho muchas veces aquí, yo lo he dicho por años, enseñamos la palabra del Señor expositivamente, versículo por versículo, frase por frase, y algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para hacer un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en la tierra. Ese es el propósito que debemos tener. Y quiero hablar sobre la importancia y el interés en el bienestar espiritual de sus hijos. Quizás usted dice, bueno, no estoy casado, soy soltero, soy soltera, no tengo hijos, pero debe prestar atención. Muchas veces, por nuestro egoísmo y nuestras necesidades personales, se nos olvida que todavía somos un modelo, un ejemplo a la vista de nuestros hijos. Y con el tiempo vamos, en vez de plantar un árbol, ¿no?, con raíces profundas, y ese árbol crezca derecho, recto y pueda dar muchos frutos, tenemos la tendencia de plantar, ¿ves?, a la corrida y dejamos el árbol chueco, y con el tiempo nuestros hijos salen chuecos. Simplemente porque estamos tan ocupados viviendo la vida diaria, cotidiana. Mi necesidad en este momento, ¿no?, requiere que yo tenga que hacer esto y esto y esto. Y lo ha dicho muchas veces en el pasado, y ustedes que han estado aquí lo saben, que yo he dicho que la palabra más vulgar que yo encuentro aquí en Perú es la palabra necesidad. Porque la necesidad nos empuja a nosotros a sacrificar un sinfín de cosas, y la necesidad muchas veces anula los principios por los cuales debemos estar viviendo. En otras palabras, lo que sucede es que nos movemos a través de las circunstancias de la vida, y las circunstancias determinan lo que debamos hacer en vez de los principios. Y con el tiempo dejamos a nuestros hijos chuecos sin saber que lo estamos dejando chueco. Usted, padre, es el mejor maestro o maestra de sus hijos. Ellos aprenden de ti. Es cierto que van a la escuela, cierto que van a las universidades, cierto que son inteligentes, cierto que ellos aprenden muchas cosas, pero en fin, sus valores no vienen de la escuela, no vienen de la universidad, viene de tu hogar, de tu persona. Y tú quieres saber porque tus hijos se han alejado de las cosas del Señor, a pesar que tú vas a la iglesia cada domingo, pero vas debajo de su propio criterio, sus méritos. Tu
Tu necesidad determina si vas a asistir al culto el domingo o el miércoles. Tu necesidad determina absolutamente todo, y nosotros estamos muchas veces dispuestos a sacrificar a Dios debajo del lema de que Dios me entiende, Él conoce mi necesidad. Cierto, pero a la misma vez estás mal entrenando y mal enseñando a tus hijos. Tus hijos aprenden más de ti. Si tú puedes descartar a Dios en cualquier momento por una necesidad, es exactamente lo que ellos hacen. Su vida de oración es débil, lo de ellos es débil. Si el dinero es más importante para ti, va a ser más importante para ellos. Esa es la realidad. Y quiero tratar ese tema en breve, hoy día, a través de la vida de Job. Job es un libro que muchos consideran que es un libro demasiado anticuado, un libro que no tiene sentido para nosotros hoy día, un libro que más o menos los acontecimientos ocurrieron entre el libro de Génesis capítulo 11 y capítulo 12. Estamos hablando mínimo aproximadamente unos 6,000 años atrás, que quiere decir no tiene ningún significado para nosotros hoy en día. Pero este libro es un libro rico en que trata las circunstancias de la vida, un libro rico que trata con los sentimientos que tú y yo tenemos con que luchar, ricos con los sentimientos de los conflictos que tú y yo tenemos que enfrentar diariamente, semanalmente, mensualmente en esta tierra. Todos nosotros hemos experimentado conflictos con nuestros vecinos, nuestros amigos, con conocidos, con familia, con los hermanos, las hermanas en la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego salimos de aquí heridos, molestos, fastidiados, etcétera, 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 con todos los otros adiós que se existe. Y permitimos que otras voces entran también para influenciarnos. El hermano dijo esto de ti, la hermana dijo esto de ti, te están haciendo esto, y te agarran en un momento vulnerable, en un momento que te pueden conquistar tu sentimiento y te molestas y no sabes cómo enfrentar este conflicto. El libro de Job es un libro rico en cómo enfrentar todos los sentimientos que tú y yo experimentamos. Y dentro de este libro hay principios con cual enfrentar y encarar esas cosas. Pero Job hizo algo más. Y eso es lo que quiero tratar, una frase pequeñita pero picosa, igual como mi esposa, ¿no? Vamos a abrir nuestras Biblias en Job, capítulo 1, versículo 4 y 5. Y al principio te va a costar, pero va a caer en su lugar en el poco tiempo que tenemos juntos. En la versión de la Biblia de América, dice en versículo 4, sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno, y invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos, ¿no? Y conforme al número de todos ellos. En otra palabra, tenía 10 hijos, él ofrecía 10 holocaustos, 10 sacrificios, pidiendo perdón a Dios por sus hijos. Y dice, ¿por qué? Ahora, yo creo que usted note esta última parte. Job reconocía la realidad de sus hijos. Nosotros como padres somos ciegos a nuestros hijos. Nosotros como padres le pasamos por alto los berinches, las cambalachas de nuestros hijos, y le damos el lugar. Pero Job era un hombre realístico que conocía a sus hijos y conocía a Dios. También conocía la posibilidad de la realidad que sí, mis hijos pueden pecar, pueden caer. Él entendía eso. Y Job no quería tomar ninguna, como dice, ningún chance, ¿no? Ningún riesgo de la posibilidad que mis hijos pueden pecar. Dice, Job decía, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job
siempre. Quiero que enfoque esa última parte. Así hacía Job siempre. En la versión Reina Valera, dice en versículo 5, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. En la versión de la Biblia nueva, la nueva versión internacional, dice al fin del versículo 5, dice, para Job esta era una costumbre cotidiana. Para Job esta era una costumbre cotidiana. En la versión católica, Dios habla hoy, lo dice así, esto lo hacía Job siempre, pensando que sus hijos podían haber pecado maldiciendo a Dios en su interior. Bueno, yo creo que hay muchos, hermano Ángel en la escuela dominical estaba compartiendo de algunas veces los predicadores nosotros tenemos tendencia de tomar licencia, ¿no? Y darle un sentido, una interpretación a un versículo que no tiene. Y he oído muchos pastores hablar de este versículo como indicando, tratando de impresionar o inculcar en la audiencia de que sus hijos estaban pecando con sus hijas. Y yo me quedo en el aire tratando de fijarme dónde sacan esa interpretación, porque no hay nada en la Escritura que indica eso. Bueno, los hermanos y las hermanas entre los hijos de Job eran evidentemente cercanos entre sí y regularmente festejaban, ¿no?, juntos en los cumpleaños del otro, ¿no? Y ese es el significado de la frase cada uno su día. Ellos tomaban el tiempo, eran 10 hijos, habían 10 cumpleaños, ¿no? Y se reunían ellos, comer, beber, festejar, celebrar un año más de cumpleaños. Y Job dijo, voy a orar por mis hijos. Ya eran grandes. Porque Job fue al corazón del asunto. ¿Qué corazón? El corazón de sus hijos. Job conocía el corazón humano. Tú y yo pecamos regularmente, a menudo, ¿dónde? En nuestros corazones. Si es que somos honestos. Y el problema aquí es que no le gusta que le digan la verdad, que se le pinte de otra manera con aceite de olivo o mantequilla. Pero Job conocía algo. Él conocía su propio corazón, conocía el corazón del ser humano y por su cuenta él conocía el corazón de la posibilidad que mis hijos pueden pecar. Él entendía que él era el modelo, la cabeza del hogar. Él entendía que sus hijos lo miraban a él. También entendía que sus hijos tenían la capacidad de ignorarlo. ¿Cuántos padres han creado hijos en un ambiente sólido? Un ambiente bien muy educados en las cosas del Señor. Y todavía sus hijos se apartan de las cosas de Dios. Y tú como padre, siendo débil, lo permite. Por una sola razón, mi necesidad. Tengo que ir a trabajar. Tengo que hacer esto, 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 esto y esto. Y estamos dispuestos a sacrificar a nuestros hijos por esa bendita palabra, necesidad. Si no trabajo, ellos no comen. Si no trabajan, no se pueden vestir. Si no trabajan, no le puedo pagar su educación, sus estudios, etcétera, 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 etcétera. Y tú comienzas a justificar el alejamiento y el distanciamiento de sus hijos por esa bendita palabra, necesidad. Y con el tiempo, la calle, la cultura, la escuela y lo demás educan a sus hijos. Y
tú te quedas, ¿y qué pasó aquí? Vos tienes la culpa. Cuando terminaba la fiesta, Job, él enviaba a buscar a sus hijos y los santificaba haciendo ofrendas al Señor por cada niño en caso de que alguno de ellos pudiera haber hecho algo malo o maldecido a Dios en sus corazones. Job siguió esta práctica de manera consistente y continua. Consistente y continua. Él nunca bajó la guardia, pero tú y yo la guardamos todo el tiempo. La bajamos y la levantamos el domingo en la mañana para ir a visitar una iglesia, escuchar un sermoncito, y creemos que hemos hecho algo grande. Creyendo que la escuela dominical es la que va a educar a tus hijos. La escuela dominical no tiene esa responsabilidad. Vos tienes esa responsabilidad. Dios no le va a llamar la atención a milagros. Te va a llamar la atención a ti. Dice, ¿qué tiene que ver con este mensaje hoy día? Muchas cosas. Es la razón por que nos convertimos como nos hemos convertido. Tú sabes, hay algo interesante hoy día que nosotros, seres humanos, nosotros, la iglesia, nosotros, los creyentes, nosotros, los cristianos, nosotros, la institución de la iglesia, estamos fabricando cristianos eclesiásticos sin arrepentimiento. Repito, estamos fabricando cristianos eclesiásticos sin arrepentimiento. Estamos fabricando creyentes conforme, ¿ves?, a la onda y a la ola de la iglesia y no a la palabra del Señor. Cualquier persona puede ser miembro de la iglesia porque asiste a algo, promete hacer algo, pero nunca se ha arrepentido. Mira bien, Job siguió esta práctica. Mira las versiones otra vez. En versículo 5, al fin en Job capítulo 5, dice, así hacía Job siempre. En versión Reina Valera, de esta manera hacía todos los días. En la nueva versión internacional, para Job esta era una costumbre cotidiana. En la Biblia católica dice, Job, de esto lo hacía Job siempre, continuamente. Quiero enfocarme en ese concepto continuamente, siempre, cotidiana, siempre, todos los días. Esa palabra proviene de una palabra en hebreo que no utilizada, pero que significa estar caliente, continuamente, sudando la gota, esforzándose con una energía más allá. Es una persona que trabaja en algo continuamente y pone por caliente y sudorosa por el trabajo. Job estaba caliente en todo bien, estaba encendido por Dios. No voy a guardar la guardia, voy a orar, interceder por mis hijos. En casa se portan bien, en casa me dan el respeto, pero el momento que salen por la puerta andan igual como los otros diablitos en las calles. Yo conozco la realidad de mis hijos, conozco la realidad de mi cultura, conozco la realidad de mi comunidad, conozco la realidad del sistema educativo, conozco la realidad que mis hijos, cuando ellos salen por esta puerta. Y tú y yo vemos a nuestros hijos, pero mi hijo es bueno. Mi hija es buena. Y ellos dicen, sí, por supuesto soy bueno. Y te mientas. Y compras y vendes esa mentira. Y le das la licencia a ellos a engañarte. Y tú sabes que te están mintiendo. Tú sabes que te están engañando. Pero tú dices, de todo modo,
y soltamos como un globo lleno de aire a nuestros hijos, y ojalá que existe la posibilidad que nada mal le va a pasar a ellos, ninguna influencia mal le va a ocurrir, le va a influenciar a ellos, y casi ni le hablamos a nuestros hijos. Aparte, ¿cómo le fue, hijo? Hija, bien, hijo, bien, chévere. No estamos involucrados con ellos. Somos huéspedes en una habitación, compartiendo tiempo y espacio y recursos, pero no hay ningún intercambio del corazón con ellos para saber dónde están ellos. Y mira cómo terminamos nosotros, los adultos. Job estaba tratando de enfatizar a sus hijos que el éxito espiritual era mucho más importante que el éxito financiero. Su vida grita que todo se trata de dinero. Grita de las montañas que todo se trata de dinero. Es la única cosa que ellos entienden, porque es el valor principal que hemos inculcado en los corazones de ellos. Dinero, dinero, dinero. Doblamos nuestras rodillas al bendito sol y no al Señor. Él se esforzaba por mostrarle a sus hijos que su relación con Dios era mucho más importante que las cosas materiales o las posesiones. El bienestar espiritual de sus hijos era el de gran importancia para él. Pregunta, ¿es para ti? ¿Es para ti? Pregunta, ¿es importante que sus hijos estén en la iglesia y estén aprendiendo acerca del Señor? Pregunta, ¿estás haciendo tu mejor esfuerzo para ser un buen ejemplo para ellos y señalarles a Cristo, apuntarlos a Cristo? Pregunta, amados, por favor, no dejes que tus hijos crezcan siendo extraños a Jesucristo y a la preciosidad de la palabra. Y la verdad es que son extraños a la persona de Jesucristo. Son extraños a la palabra del Señor. Oh, cierto que llegan a la iglesia, calientan una banca, un asiento, y por 1 hora o 2 horas pueden sostener. Vine porque mi papá me jaló las orejas, tengo que llegar aquí, pues yo no quiero estar aquí. Ya tienes una indicación que andamos mal. No hay un anhelo, un deseo. Vienen porque están debajo de su autoridad. Es la única razón por qué vienen. Job nos enseña la prioridad que debemos darle a la condición espiritual de nuestros hijos por su consistencia a orar por ellos y ofrecer holocaustos al Señor por ellos. Estas ofrendas eran ofrendas por el pecado. Dice, ¿por el pecado? Sí. Job no era un tonto. No era un abuelito que pasaba por alto las tonterías de sus hijos. Job reconocía que mis hijos pecan. Yo tengo que orar por ellos. Él estaba caliente, esforzándose, sudando la gota, orando por sus hijos, porque sabía que su tiempo en la tierra era muy limitada. El legado que le iba a dejar a sus hijos, ¿qué iba a ser? ¿Qué clase de legado? Pero nosotros preocupados más por las finanzas y lo material. Enviarlos a Egipto, a la bendita universidad, para que los chupen seco y regresen como ateos practicantes. Job eran ofrendas por el pecado que se ofrecían para expiar el pecado. Job sabía que sin el derramamiento de sangre no había remisión por el pecado. Job no se había dado el lujo de echarse sobre una nube y decir, ojalá que exista posibilidad que mis hijos no van a pecar. Él sabía muy bien el corazón de sus hijos.
En el libro de Hebreos, por favor. En Hebreos capítulo 9, nota lo que dice el versículo 22. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Él entendía muy bien eso. Job era un campeón de carácter. Un campeón de carácter y consistencia en asuntos piadosos. Él no estaba arriba un día y abajo al siguiente. La vida que vivió es un desafío para todos nosotros para tener ese mismo tipo de actitud en nuestra adoración al Señor. Abren sus Biblias en Salmo 55. Y en Salmo 55, note lo que dice en versículo 17, por favor. Job entendía esto. Yo me levanto en la mañana con dolores que no te imaginas. Mi papá me dijo, y él llegó a los 90, cuando lo fui a enterrar, me dijo, el que dice que uno puede envejecer con gracia te mintió. A los 70 dice, amén, eso es cierto, no hay nada de gracia aquí, todo duele. Descubro cada día otros dolores que no sabía que existían. Tomo una hora para sacudir las piernas solamente para decirle caminen. Y los pollitos aquí entienden lo que estoy diciendo. Pero Job entendió algo. A pesar de mi condición personal, mi circunstancia en mi situación, mira lo que dice Salmo 55, versículo 17, dice, tarde, mañana y mediodía me levantaré, dice, me lamentaré y gemiré, y él oirá mi voz. Voy a hablar con él. Pero ¿qué es lo que tú y yo hacemos, pollitos? Nos hablamos unos de los otros de nuestras pastillas y dolores que tenemos. Hablamos con todo el mundo y nos comparamos con los dolores que tenemos. No, tú no sabes, este ojo me molesta y este ojido. No, deje de hablarse unos al otro y comienza a hablar con el Señor. De todo modo, el hermano ven y no me puede ayudar, yo no le puedo ayudar a él. Pero tenemos a alguien que nos puede ayudar, ¿no? Mira bien. ¿Cómo es que tú y yo representamos al Señor? ¿Cuál es el reflejo que nosotros estamos proyectando a los demás? Se cuenta la historia de Alejandro Magno, el Grande. Un día él estaba revisando sus tropas, sus soldados. Y encontró un soldado encorvado, es que se había dado una borrachera la noche antes. Y lo vio pálido, sudando. Y le dijo, atención, y el soldado hizo lo mejor posible. Y dijo, ¿cómo se nombra? ¿Cuál es tu nombre? Él dijo, Alejandro. Y rayos, Alejandro Magno se molestó. ¿Cambia su conducta o cambia su nombre? ¿Cuántos de nosotros nos encontramos como ese soldado, mal representando al Señor Jesucristo y no nos da vergüenza? ¿Sabe por qué? Porque vivimos por las circunstancias de la vida. Nuestra palabra es una palabra baratísima que no representa absolutamente nada. No nos cuesta avergonzar el nombre del Señor. Job doblaba sus rodillas, orar por sus hijos. Permíteme, en el libro de Tito, en el Nuevo Testamento, Tito capítulo 2, donde la hermana Janie estaba el otro día, el libro de Tito. Y ya sabe qué, hermanas y hermanos, te recomiendo a ver esa enseñanza que ella dio. En Tito capítulo 2 dice esto en versículo 7, dice, muéstrate de vez en cuando. Así dice.
Muéstrate cuando te da la gana. ¿Así dice? No, hombre, dice muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza y de doctrina, con dignidad. Esa es nuestra responsabilidad. Por favor, regresar conmigo en Mateo capítulo 5. Y en Mateo capítulo 5, nota lo que él dice en versículo 16. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es nuestra responsabilidad. El pastor John no nos puede representar. Pastor John no puede vivir nuestro cristianismo. Gracias que él está intercediendo por nosotros. Pero nadie puede vivir su cristianismo menos solamente vos. Cuando estamos arriba un día y abajo al siguiente, todo el tiempo cuando estamos viviendo de una manera cristiana un día y luego actuando como el diablo en otro. Creamos confusión en las mentes y los corazones de aquellos sin Cristo, y creamos confusión en los corazones de nuestros hijos, que ven nuestra hipocresía en nuestras vidas. Y tú lo pasas por alto. Estás inculcando valores chuecos en ellos. Y tú lo justificas por tu necesidad. Lo justificas por tus sentimientos. Nuestra inconsistencia aleja a las personas hacia el Señor y daña nuestra reputación y nuestra credibilidad para ministrarles. ¿Qué es lo que vos tiene que decirme? Usted encontrará que el mundo tiene un estándar más alto para los cristianos que los creyentes tienen para sí mismos. ¿Por qué tú crees que no dicen hipócritas? El mundano, pagano, feliz, incrédulo, sabe que tú debes caminar recto con las cosas, Señor, pero él ve que tú andas igual como él. Y tú dices, ¿y este me critica? Sí, porque él conoce la verdad. Él la rechaza para su propia vida, pero te la aplica a ti, de la cual tú supuestamente dices que eres un seguidor del Señor Jesucristo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Los inconversos pueden no conocer a Cristo, pero sí esperan que actuemos como Él consistentemente. Años y años, bueno, ya son décadas atrás. Fui a República Honduras y me reuní con los líderes de las iglesias y le dije, ¿sabe qué? Hoy vamos a visitar los trabajos, los empleos de todos ustedes. Se me quedaron mirando, ¿qué? Sí. Fui a presentarme a cada uno de ellos. Yo soy el pastor Eddie Ildefonso, encargado de este ministerio. Yo tengo entendido que fulano de tal trabaja aquí. Sí, cuéntame su carácter, cuéntame su persona, cuéntame de él, de ella, cuéntame si llegan al tiempo al trabajo. Cuéntame si son cumplidos. Quiero saber de tus labios. Para descubrir solamente que la mayor parte andaba igual o si no peor que los mundanos. ¡Qué vergüenza! Y si yo voy a su empleo y hablo con tu empleador, ¿qué me diría? No creo que eso sería el silencio. ¿Qué es lo que estamos representando? Como dijo Alejandro Magno, cambia su comportamiento, cambia su conducta o cambia su nombre. La razón por la que somos inconsistentes es porque estamos tratando de servir a dos amos.
Tratamos de servir al Señor y a este mundo y a nosotros mismos al mismo tiempo. No hemos decidido servir a Cristo y esto nos hace inconsistentes y también inestables. Permíteme, por favor, para asegurar que no estas son las palabras de Eddie Ildefonso. Mateo capítulo 6, por favor, versículo 24. La opinión del hermano Eddie significa 0, -1. Pero va a ver qué dice nuestro Señor, qué es lo que Él dice. Textualmente, estas son las palabras del Señor en Mateo capítulo 6. Mira lo que Él dice en versículo 24. Y Él dice, nadie puede servir a 2 señores. Ahora, ¿qué parte de la palabra nadie no entendemos? La N, la A, la D, la I, la E. Nadie puede servir a 2 señores. Él dice, ¿por qué? Porque aborrecerá a uno y amará al otro. O se apegará a uno o despreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Ahora tú y yo decimos amén. Y luego aquí, porque estamos sentados, se espera de nosotros decir amén. ¿No? Porque no nos queremos avergonzarnos unos a los otros, enfrente uno al otro en la congregación, ¿no? Pero cuando salimos a puerta, vivimos lo contrario. Algo está mal. Piénsalo conmigo. ¿Sabe por qué? Porque somos de doble ánimo. Ay, pastor, por favor, no diga eso. Bueno, otra vez, estas no son las palabras de Eddie Ildefonso. Vamos a escuchar ese chiquitín, ese chaparrito que es conocido como Santiago. Abrir nuestra Biblia en Santiago. A ver lo que quiere decir este pequeñito, ¿no? En Santiago capítulo 1 dice esto en versículo 8. Santiago capítulo 1 versículo 8. Mira bien lo que él dice. Dice, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Pregunta. Yo sé que me van a dar las palabras que tú esperas que yo quiero oír. Pero si voy a tu casa, me siento a hablar contigo, hablo con tu empleador, con los clientes que tú tienes, con tus vecinos. ¿Cuánto tú crees de ellos me dirían a mí que eres de doble ánimo? Eres una persona inestable en todos tus caminos. Pero siempre lo puede justificar porque esto, porque lo otro, porque esto y porque lo otro. No se preocupe, no estaría visitando a sus vecinos. No lo tengo que hacer. No es necesario. Como dice el pastor Joe todo el tiempo, y me siento atrás y cada vez que él lo dice, es un puñal. Cuando él dice, me da tristeza, me hace triste, me da tristeza, me hace triste. Y él lo dice a menudo. Estaba hablando el hermano Ángel esta mañana en la escuela dominical. Y una de las cosas, bueno, dijo muchas cosas, sabe que perdieron una tremenda enseñanza esta mañana, pero él dijo algo que estar familiarizado con algo nos da el lujo a nosotros de ignorarlo, de no aplicarlo, de no vivirlo, y ese es el problema nuestro. Podemos, si somos muy capacitados para citar la Biblia, pero no tiene ningún significado muchas veces en nuestras vidas. Yo no estoy aquí para criticar, para regañar, levantar mi voz. No, hombre, quiero que tú sepas que algo está mal entre nosotros. Algo está mal, repito, algo está mal entre nosotros. Fíjese hoy día. Hay una sombra oscura de tinieblas sobre nosotros. Y la hemos abrazado en vez de rechazarla.
Estamos fabricando creyentes, cristianos, eclesiásticos, pero no bíblicos. Fabricando creyentes sin arrepentimiento, pero con mucho remordimiento. Somos expertos en juegos de palabras. Nadie nos gana. Dios quiere que seamos consistentes en nuestro caminar con Él en varias áreas. La primera área es ser consistente en pureza. Ser consistente en pureza. Todo comienza ahí. No andamos puro. Decimos que andamos puro, pero no andamos puro. Permíteme, 1 de Pedro capítulo 1, por favor. Hay 6 áreas que quiero encomendarle. No tengo el tiempo para desarrollarlo aquí, en esta hora con ustedes, pero lo quiero mencionar. Dios quiere que seamos consistentes, y quiero que lo tenga en la pantalla, por favor. Mira, quiere que seamos consistentes en nuestro caminar con Él en varias áreas. Número 1, ser consistente en pureza. Ser consistente en pureza. 2, sean consistentes en alabanza y reverencia por el Señor. Ser consistentes en alabanza y reverencia por el Señor. Lo tengo en la última diapositiva, por favor. Mira lo que dice, número 3. Ser consistente en la paciencia. En la paciencia. En la paciencia. Número 4. Ser consistente en una actitud pasiva y sumisa hacia uno. No somos pacientes uno con los otros en la iglesia. Somos demasiado cortantes unos con los otros. Creemos que tenemos el lujo y el derecho de hablarnos fuerte en el momento y creer que te lo van a pasar por alto. Porque alguien que te da una herida, tú sientes el derecho de herir a otra persona. Porque tú sientes que yo tengo el derecho de desquitarme con alguien. No tenemos paciencia unos con los otros. Y aquí, si es que somos nosotros honestos, si es que somos honestos, creo que sí, ¿verdad? Tenemos paciencia en la calle, tenemos paciencia con todo el mundo, menos unos con los otros. Y somos supuestamente de la fe. 5, sé consistente en la oración. Tenemos que jalar lenguas, orejas, para que lleguen a orar. No es importante. Número 6, sé consistente en leer detenidamente las Escrituras, y es precisamente lo que estaba enseñando esta mañana el hermano Ángel. No, estoy cansado. Estoy cansada. No quiero. Le decía a los hermanos en la iglesia para el culto miércoles, mira, ¿sabe qué? Como eres tan mediocre en su trabajo, porque si fuera un ejemplar, y lo comprobé, me recuerdo en Honduras, le dije, mira, si ella se convierte en un empleado ejemplar, y te hace todo lo que debe de hacer, ¿puedes salir temprano el miércoles para el culto? Seguro que sí. Pero como no somos mediocres. ¿Entiende lo que estoy tratando de decir aquí? ¿Ha notado que estoy moderando mi voz? No estoy gritando, no estoy saltando. Pero he notado que no importa en qué forma se le habla, hay una tremenda sombra de indiferencia. Somos lo que somos. En 1 Pedro dice esto en capítulo 1, versículo 5, ser consistente en pureza. Dice esto en 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, dice, sino que así como aquel que os llamó es santo, así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros
santos en toda vuestra manera de vivir. La santidad, tú sabes que es un tema grandísima en el vocabulario del pastor. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 11 y 12, por favor, solamente escribirlo ahí. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11 y 12, solamente escribirlo, ¿no? Y escribe también Tito capítulo 2, versículo 12. Tito capítulo 2, versículo 12. Número 2, sean consistentes en alabanza y reverencia por el Señor. Ahí donde caemos muy, muy corto. No le mostramos reverencia al Señor. Pienso bien, yo, por favor. Tus sentimientos no me van a detener a mí a decir la verdad. Pero piénselo bien conmigo, un momento. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es Dios. Él es el que bajó, se encarnó, bajó del trono del Padre Celestial, vino y tomó nuestro lugar a pagar el precio de nuestros pecados sobre la cruz y morir por nosotros. Y aún lo pisoteamos, le faltamos respeto. El momento más importante, corporalmente hablando, nosotros como grupo, es el culto. Y más de mitad arrastran chanclas entrando por esa puerta. Porque nunca planificaron el día antes para estar aquí a tiempo. Somos reyes. Nosotros controlamos nuestro destino. Yo determino cuándo me voy a levantar, cuándo voy a llegar. No me importa que sea Dios. Con razón arrastramos chanclas como la arrastramos. Interesante que en el Antiguo Testamento, si tú estudias el Antiguo Testamento cuidadosamente, es interesante que en el templo, si llegaban tarde, lo apedraban y lo mataban. Era sencillo. A mí me encanta el Antiguo Testamento. Me encanta. ¿Por qué? Porque era faltarle respeto a la presencia de Dios. Era faltarle respeto al templo. Era faltarle respeto a la comunidad de creyentes, de judíos que se reunían. ¿Sabe que el culto en las sinagogas entre los judíos, el máximo número que pueden tener en una sinagoga son 100 familias, máximo, 100. Más de 100, tiene que comenzar otra sinagoga, otra congregación, por decirlo así. Y cuando uno llegaba tarde, le faltaba el respeto a los 99. Y le faltaba el respeto a Dios. Y no era que, ¿sabe qué? Mi hijo no quiso levantarse hoy día. Y lo apedraban, lo mataban. Vos no entiendes los carbones ardientes que nos echamos encima en faltarle continuamente, consistentemente, regularmente el respeto a Dios y su tiempo. Sean consistentes en alabanza y reverencia por el Señor. Abre sus Biblias en Salmo 35, por favor. Salmo 35, por favor. Y mire lo que dice en versículo 27. Salmo 35, versículo 27. Dice, canten de júbilo y regocíjense los que favorecen mi vindicación. Y digan continuamente, engrandecido sea el Señor, que se deleita en la paz de su siervo. Ellos llegaron con ese propósito, que a pesar de mi situación, yo voy a alabar al Señor. Venían no con caras largas. Nunca he visto un chaparrito con una cara larga. Es un fenómeno. Se ve un poco raro. Que sea alto con una larga, ya hay proporción ahí. Pero un chaparrito, Salmo capítulo 40.
por favor. Versículo 16. El Salmo capítulo 40, versículo 16 dice: regocíjense y alégrense en ti todos los que te buscan, y que digan continuamente: engrandecido sea el Señor los que aman tu salvación. Yo